En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de nuestro curso estamos en la parte de la existencia de Dios. Quiero comentar que en este contexto, hablar de la existencia de Dios es hablar de una conversación razonable. Hay muchas maneras de hablar de la existencia de Dios. Hay personas que fundamentan su creencia en la existencia de Dios fundamentalmente por una razón cultural, hasta el punto que ni siquiera se plantean otra manera de ser, de vivir o de pensar. Cuando se vive en una sociedad que es mayormente creyente y la educación que se recibe es educación confesional y las leyes están marcadas por razones religiosas, difícilmente la persona se plantea una alternativa a que Dios exista. Entonces el tema de la existencia de Dios queda un poco absorbido por la cultura, por la corriente de la cultura. Doy otro ejemplo. Una persona que ha tenido una experiencia fuerte, una experiencia mística fuerte, tiene un modo particular de pensar sobre este tema. Una de las conversiones más famosas de comienzos del siglo XX fue la de un escritor llamado Paul Claudel. Eso se escribe Paul Claudel, francés, como ustedes se dan cuenta. Paul Claudel tuvo una conversión que sucedió, entiendo yo, en la iglesia de Notre Dame. Fue una experiencia como mística. Él era ateo, militante, y tiene esa experiencia fuerte y él queda convencido de esa realidad de Dios. Esa persona que tiene, o las personas que tienen esa clase de experiencias, pues no van a dudar de lo que han vivido, de lo que han encontrado. Podríamos decir que es un nivel tal vez místico. Otras personas quizás están alejadas de Dios, pero asisten a un retiro espiritual. Hay algunos que son muy famosos aquí en Colombia ahora. Retiros como los de Emaús, retiros como los cursillos de cristiandad. Y cuando la persona asiste a esta clase de retiro, muchas veces obtiene una confirmación, una certeza en la fe, que es algo que le puede cambiar la vida entera. Entonces ahí estamos hablando de conversión. Fíjate los tres ejemplos que hemos dado: cultura, mística y conversión. Una persona que tiene esa clase de experiencias tiene una certeza sobre la existencia de Dios y podría discutirlo con cualquiera. O tal vez no lo discutiría, pero no se dejaría mover en su fe. En un curso como este, nosotros no nos apoyamos en esa clase de certeza. Es posible que cada uno de nosotros, individualmente considerado, tenga algo de eso. Varios de ustedes pertenecen a comunidades religiosas, pues eso me hace suponer que ha habido algo muy serio que ha sucedido en su vida para que ustedes hayan tomado esas opciones. Yo mismo pues también pertenezco a una comunidad. Pero cuando hacemos este tipo de nivel, este tipo de estudio a nivel universitario, lo que queremos no es simplemente compartir nuestras experiencias, que sería una cosa muy bonita. Por otra parte, digamos en un contexto tal vez diferente, qué sé yo, una convivencia, un encuentro, algo parecido. Aquí deseamos examinar el tema desde el punto de vista de las razones, desde el punto de vista de los argumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos el máximo respeto, incluso afecto, hacia esa clase de experiencias, pero
no son la materia directa de nuestro curso, no es lo que vamos inmediatamente a estudiar. Apreciamos y respetamos aquello que usted ha vivido, pero aquí planteamos básicamente razones. Y por eso, en nuestro tablero hemos puesto un esquema que llamamos el esquema de las objeciones, tratando de asomarnos a cuáles son también las razones de aquellos que se oponen, de aquellos que no están de acuerdo con nuestra fe o no están de acuerdo con la afirmación de la existencia de Dios. Cuando una persona creyente se encuentra con alguien que no cree, a veces de una manera agresiva o con sarcasmo, lo más frecuente es que la persona o se abstenga de discutir o presente su propio testimonio. Mira, yo como dicen en España, yo pasaba de todo eso, pero un día me pasó tal cosa, sucedió tal cosa en mi vida. Es decir, la manera usual de abordar el tema de la increencia es a base de respeto, afecto, testimonio, oración. Esa es la manera usual. Y desde el punto de vista bíblico es la mejor manera. Y desde el punto de vista pastoral es la mejor manera. Téngase en cuenta que lo que vamos a decir aquí no es un manual para convertir gente. Lo digo porque me ha pasado en otros cursos, que cuando se tratan estos temas, a veces los estudiantes quedan un poco decepcionados, porque entonces dicen, no, pero es que con eso, pues yo no voy a convertir la gente. Efectivamente, esto que vamos a ver aquí, que pertenece a un área que se llama apologética, no es un manual para convertir gente. Las conversiones no suceden de esa manera. Entonces otro podría preguntar, si esto no es útil para convertir a las personas a la fe, y sobre todo, pues para los que somos cristianos, convertirlos a Cristo y al reinado de Cristo, entonces, ¿para qué se estudia? Me parece que hay unas comparaciones tradicionales que son útiles. Esto es como despejar el terreno. Básicamente lo que hacemos aquí es quitar objeciones, quitar obstáculos. Finalmente la fe siempre es un regalo. Siempre la fe es un don, siempre. Llegar a creer y sobre todo creer de una manera significativa, es decir, con algo que implique, que signifique en tu vida, siempre es un regalo. Y es un regalo que solo lo puede dar Dios. Nadie le puede inyectar la fe a nadie. Y nuestro propósito no es derrotar a las personas en una discusión. Nuestro propósito no es inmediatamente en este tipo de estudio, no es inmediatamente listos, vamos a ganar muchas conversiones. Nuestro propósito primero es quitar objeciones. Quitar objeciones no es un servicio pequeño. Quitar objeciones es lo que hace que la persona pueda despegar en su pensamiento. Porque cuando una persona está sometida a una objeción contra Dios o contra la fe o contra la iglesia, no despega, está, por decirlo de alguna manera, aplastado en su pensamiento. Piensa este caso que lo vamos a ver más adelante, el de la historia de la iglesia. La persona que está convencida de que la iglesia es una institución medieval, que lo único que sabe es quemar gente en la hoguera, ni siquiera se plantea si le interesa o no le interesa a Dios. Lo máximo que puede llegar a decir esa persona es, con eso, con esa iglesia tuya, no quiero tener nada que ver, ni quiero que esa iglesia mande o determine nada en la sociedad en la que yo vivo. Es más o menos la actitud agresiva, secularista, que encontramos en algunos países, especialmente países llamados desarrollados. Encontramos esa clase de actitudes. Pero, ¿qué pasaría a esa persona si nosotros, con datos fidedignos, comprobables, le empezamos a demostrar la cantidad de calumnias que hay con respecto a la historia de la iglesia? Eso no va a hacer de esa persona automáticamente un creyente,
probablemente esa persona no va a salir de esa conversación corriendo a buscar confesión, pero se le ha quitado un obstáculo, ya puede planteárselo. Es que mucha gente ni siquiera se lo plantea, es que no significa nada para ellos. Entonces, lo que se busca con la apologética es doble. Por una parte, quitarle obstáculos a las personas para que puedan plantearse el tema de Dios, el problema de Dios. No estamos todavía en un plano específicamente de evangelización. Estamos limpiando el terreno. Como cuando se va a hacer un cultivo y resulta que la zona donde se quiere cultivar trigo o zanahoria o viñas o lo que sea, ese terreno está lleno de maleza y está irregular, es decir, no es usable. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Despejar el terreno. Esa es la apologética, es uno de los propósitos de la apologética. Hay que tener mucho cuidado con la apologética porque en todo lo que tiene que ver con discusiones entra muy rápidamente el ego humano. Recordemos que en una discusión de algún modo estoy poniendo en juego mi inteligencia y mi credibilidad, dos cosas que son muy importantes para todos nosotros. Quiere decir que si discutimos y usted humilla mis argumentos, fíjate ya la palabra que utilizo, y usted humilla mis argumentos, no solo quedaron vencidos los argumentos, quedé derrotado yo, quedó derrotado mi ego, por lo visto no soy tan inteligente, no estoy tan bien informado, no sé ni de qué hablo, no soy una persona creíble. Entonces hay un elemento humano en las discusiones que hace que estos temas haya que tratarlos con una particular sabiduría. Hay personas que son muy buenas para discutir, muy buenas para argumentar, pero muy malas para servir a Dios, porque su modo de argumentación está tan lleno de arrogancia, está tan lleno de violencia, que aunque ganen la batalla, pierden la guerra. Aunque puedan ganar una discusión, no ganan corazones para Cristo, que es, por supuesto, lo que nos interesa más a los creyentes. Entonces, el tema de la apologética hay que manejarlo con mucha sabiduría, es la palabra que utilizo. Hay que tener una gran sabiduría. Y la sabiduría va unida a otras expresiones, a otras virtudes cristianas, como son la humildad, como son la caridad, la capacidad de escucha, la comprensión. El que es simplemente un robot apologético, como en todas las demás áreas de la vida cristiana, el que es un robot no logra mucho. Más bien lo que logra es rechazo y fastidio. Yo puedo tener los mejores argumentos, pero si mi actitud, por la soberbia, por la vanidad, por el exhibicionismo, está alejando a la gente, entonces estoy en contra de los intereses de ese Cristo al que digo estar sirviendo. Bueno, con esas anotaciones ya entendemos dónde encaja esto. Es un tema importante, es un tema bello, pero además cumple otra función muy positiva. La apologética ayuda, ya lo dijimos, a despejar terreno con el que no cree o con el que está confundido. Pero la apologética también nos ayuda a nosotros, los ya creyentes, porque nos ayuda a percibir mejor la belleza y la estructura de lo que tenemos. Algunos han comparado la apologética con lo que son los atrios en la iglesia. ¿El atrio qué es? Pues el atrio es aquella parte de una construcción pública, usualmente un templo, que sirve como para recibir a las personas y para marcar el espacio público, ¿no? Por ejemplo, aquí junto a nosotros está la vista, de hecho está la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Bogotá, y entonces uno ve que delante de la iglesia, pues hay un espacio, ese es el atrio, y de hecho aquí el atrio, en este caso particular, el atrio queda agrandado por una plaza. Esto es muy frecuente en la construcción, ¿no? Está la iglesia, está el atrio, está la plaza. El atrio todavía no es la iglesia.
En el atrio, pues de manera ordinaria no se realizan ni bautismos, ni confesiones, ni eucaristías. El atrio no es la iglesia, pero el atrio ya te da acceso a la iglesia. El atrio incluso puede servir, sobre todo cuando es una parte amplia de la construcción, también te puede servir como para tomar conciencia a dónde vas. Hay lugares, hay iglesias que son preciosas por esa fachada que tienen, y la fachada no se aprecia adentro, la fachada se aprecia desde fuera. Entonces, si miras, por ejemplo, esa magnífica, esa impresionante fachada, qué sé yo, de un Notre Dame, de un Santiago de Compostela, pues tú ves esa hermosura y ya eso te prepara. Todavía no estás en misa, todavía no estás en la iglesia, pero ya te preparas. Entonces, algunos dicen que la apologética es como el atrio de la teología. Me parece una comparación muy acertada. Este es el atrio, esto no es exactamente teología, pero este es el atrio de la teología. Nos permite asomarnos a la grandeza que hay, y para el no creyente le quita objeciones, para el creyente le ayuda porque le revela belleza, le revela estructura. Y eso es bonito. Bueno, entremos de lleno, todo esto ha sido como una introducción, entremos de lleno en las objeciones. Las objeciones de quienes se oponen a la creencia en Dios en general, a la religión o al cristianismo son muchísimas. Se podría dar todo un curso. El mejor sitio web que yo conozco de apologética general se llama Apologética Católica, todo seguido, sin tildes ni nada, en minúsculas, apologeticacatólica.org. Es una página iniciada por un amigo venezolano, pues nos volvimos amigos en el paso del tiempo. José Miguel Arraiz se llama él, y este hombre ha desarrollado a lo largo de años y años una colección preciosa de artículos con todo tipo de estudios de apologética. Pues por eso se llama así, apologeticacatólica.org. Lo que yo voy a presentar aquí realmente es mínimo, porque la apologética tiene que ver con los ateos, tiene que ver con los de otras religiones, tiene que ver con los protestantes. Entonces es distinta la apologética que se va a desarrollar con un protestante de la apologética que se va a desarrollar con un ateo. El protestante me va a decir: yo sí creo en el auténtico Señor Jesucristo, no como ustedes, pandilla de idólatras. Esa podrá ser una objeción que utiliza un protestante. El ateo me va a decir algo distinto. Por ejemplo, me va a decir: no pretendas que crea en tu iglesia que se divertía quemando brujas, torturando mujeres. No creas que yo voy a aceptar eso jamás. Entonces son problemas distintos. Lo que hemos agrupado aquí en nuestro tablero son dos grandes grupos de objeciones. Hay una serie de objeciones que van contra la religión y lo religioso en general. ¿Cuáles son ellas? Que la religión nos vuelve irracionales, o que la religión es fruto de la irracionalidad, o que la religión es un ejercicio demasiado imperfecto de la inteligencia. Piense usted lo que decía este filósofo francés, Augusto Comte. Augusto Comte decía que la humanidad en su infancia inventaba religiones. Las religiones son algo así como excreciones de la mente humana en su infancia. Entonces la religión, hombre, es una expresión de un pensamiento infantil, así como los niños, las niñas tienen su amiguito imaginario, entonces tú tienes tu Dios. Entonces esa es la actitud de objeción. ¿Y qué es lo que propone en realidad el que hace esa objeción? Por eso le pusimos aquí un pro. Lo que propone el de esa objeción finalmente es el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? También puedes poner ahí racionalismo, pero no quería llenar más de palabras el tablero. Cientificismo es la creencia de que toda verdad debe ser demostrada y solo puede ser demostrada mediante la ciencia. Eso se llama cientificismo. Lo que no esté demostrado por la ciencia, lo que no tenga detrás una carga de estudios bien valorados y validados,
entonces eso no nos interesa. Realmente no nos interesa. Ese es el cientificismo. Entonces una objeción general hacia la religión es esa. Es algo así como, mira, ni necesitamos ni nos agrega nada tu religión. ¿Por qué? Porque tenemos algo mucho mejor que es la capacidad racional y tenemos algo mucho mejor que es la ciencia. Eso se llama el cientificismo y la objeción es una objeción de irracionalidad. Es irracional. No me pidas que yo vuelva, por favor, no me pidas que yo vuelva al ratoncito Pérez, que yo vuelva a las hadas, que yo vuelva al espagueti volador. No me interesan tus mitos. Ahora bien, si tú quieres divertir tu cabeza con Papá Noel o con la Virgen María, es problema tuyo, pero no pretendas que esas fantasías entren en mi cabeza. Es más o menos la actitud de este tipo de objeción. Otra objeción típica contra la religión en general, y esta la repite, estas tres que aparecen ahí son muy propias de un autor inglés, un evolucionista inglés muy famoso llamado Richard Dawkins. Ese Dawkins se escribe D-A-W, Dawkins, D-A-W-K-I-N-S, Richard Dawkins. Richard Dawkins, él se describe no como un ateo, sino como un antiteísta. Porque según su propio concepto, lo que hay que hacer no es simplemente abstenerse de Dios, que es lo que significa la palabra ateo, sino hay que ser antiteísta, es decir, hay que exterminar activamente la idea de Dios en las sociedades. ¿Por qué hay que exterminar la idea de Dios? Porque la idea de Dios es irracional, tenemos algo mucho mejor que es la ciencia, porque la idea de Dios o de los dioses es violenta y nada más violento que las religiones monoteístas, porque todo monoteísta cree que tiene la verdad y si cree que tiene la verdad termina haciendo cruzadas y termina haciendo inquisición y termina torturando. Y además, la religión en general no es una buena idea por el famoso problema del mal. Esas son tres objeciones. Y siempre que hablan del problema del mal, resucita un continente llamado África. ¿Cómo puede haber un Dios? Están muriendo niños en África. Entonces, son tres grandes objeciones. Hay una serie de autores actuales que son bastante agresivos en este tema. Agresivos no quiere decir que estén insultando, sino más bien agresivos en el sentido de que tienen un propósito explícito de eliminar la religión. Otro inglés, pero que ejerció la mayor parte de su carrera profesional en Estados Unidos, murió hace unos 3 o 4 años, fue el señor Christopher Hitchens, con H. Christopher Hitchens es famoso por sus debates, por su capacidad irónica, por su capacidad para hacer quedar en ridículo a sus oponentes. Él se deleitaba en los debates públicos porque tenía una gran capacidad, una mente privilegiada, sumamente inteligente, y él se deleitaba haciendo quedar en ridículo, haciendo reír al auditorio en contra de la fe o la religión. Entonces, Christopher Hitchens, Richard Dawkins. Luego hay otros pensadores que se dedican no solo al tema religioso, pero que también tienen importancia en esto. Por ejemplo, hay un señor llamado Peter Singer. Singer como cantante, Peter Singer. Ese hay que tenerlo también en el radar. Y hay otro autor que, por favor, si yo fuera usted, yo escribiría estos nombres, porque estos son nombres que usted se va a volver a encontrar. Mucho después de cuando yo haya muerto, estos autores seguirán sonando como los grandes objetores de la religión. Daniel Dennett. Este es famoso por su tono, llamémoslo así, razonable. Tú miras a Daniel Dennett, por supuesto se aprovecha un poco más y se le oye en su lengua original, en inglés. Tú oyes a Daniel Dennett y tú sientes que es como un tío, como un amigo mayor, como un abuelo, que te habla con mucha comprensión. Más o menos el tono de él es: mira, te lo voy a explicar. Lo que sucede es esto y esto y esto. Entonces tú sientes que es una persona
que te comprende, que comprende que tú estás en las garras de la superstición. O sea, tú todavía estás ahí, pero no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Lo que sucede es esto, esto y esto. Entonces Daniel Dennett, con su propio estilo, es muy eficaz porque no es con la ironía de Hitchens, no es con la agresión, con el disparo que bordea el insulto de Dawkins. Es un personaje muy interesante. Además, él se volvió muy famoso porque él estuvo muy enfermo, entiendo que incluso en un coma prolongado. Cuando volvió en sí, entonces soltó una expresión que es común en inglés: thank goodness. Goodness. No necesariamente la gente dice thank God, sino algunos dicen thank goodness. Y entonces alguien le decía, bueno, usted de su experiencia esa como próxima a la muerte, ¿qué? ¿Salió creyente? Él dijo, no, cuidado. Yo no salí creyente, yo dije goodness. Es decir, qué bueno la bondad, ¿no? Gracias a la bondad, y luego explicó la bondad de las enfermeras, la bondad de los médicos, la bondad de la tecnología. Yo no necesito ningún Dios. Muchos de ellos han sido en ese estilo, un estilo bastante, diríamos, como retaliador, ¿no? Como desafiante. Lo mismo le pasó a Hitchens. Hitchens murió de un cáncer, y entonces, como el cáncer le afectaba el cerebro, faltando todavía bastantes meses, pero no demasiados para su muerte, él firmó un documento diciendo: yo no creo en ningún Dios. Si acaso ustedes me oyen algo sobre Dios, fue el cáncer que me dañó el cerebro. Pero yo no creo en ningún Dios. O sea, él se vacunó contra cualquier idea de que fuera a dañar su precioso legado ateo o antiteísta. Otras objeciones van directamente contra Cristo y el cristianismo. Por ejemplo, la hipocresía. ¿De qué va a hablar esa iglesia? Especialmente cuando se trata del clero, ¿no? Con manada de hipócritas, solo les interesan sus bienes. Esto viene desde la Revolución Francesa. Recordemos, cuando hablábamos de eso, recordemos que Voltaire criticaba continuamente el afán de dinero y criticaba el uso de la superstición para mantener la parafernalia sacramental. Eso era muy propio de Voltaire. Muy curiosamente, el clero francés de la época era en general muy bueno, eso lo dijimos en su momento. Eran sacerdotes realmente ejemplares, muchos de ellos. Si esos sacerdotes hubieran estado en una condición moral peor o menos buena, Voltaire hubiera tenido mucho más alimento. El hecho de que él se haya centrado tanto en la superstición y en lo que él llamaba la codicia, el hecho de que se pidiera, por ejemplo, estipendio para las misas, muestra por reflejo la calidad que tenía la mayor parte del clero francés en la época. O sea, él no encontró otras cosas que tal vez podría haber encontrado en otros lugares o en otras épocas, ¿no? Entonces, la hipocresía. Hoy, por ejemplo, esto sale continuamente con el tema de los abusos. Como este servidor que les habla tiene cierta experiencia con el tema de redes sociales, pues uno nota eso, ¿no? Uno dice cualquier cosa sobre el aborto, usted cállese, cura degenerado, hipócrita, pederasta, inquisidor. Bueno, ya la retaíla más o menos me la he aprendido. Entonces, es algo así como un argumento ad hominem, ¿no? Usted recuerde de la lógica lo que es el argumento ad hominem, es descalificar al oponente. Entonces, otro argumento contra el cristianismo es que no hay nada más machista que la Biblia, y por consiguiente, no me venga usted a decir nada, porque resulta que la Biblia es contraria a la mujer, y la Biblia es excluyente. Entonces ha habido algunos personajes más o menos famosos que se han declarado lejanos del cristianismo básicamente por esto. ¿Cómo es posible que usted venga a hablarnos de un Cristo que libera si su cristianismo oprime y ya mandó al infierno a todos los gays? Entonces, para salir de esa idea o para tratar de quitarse esa acusación, hay ahora una tendencia dentro de la Iglesia Católica que es la de presentarse como incluyente. O sea, para que no me digan que yo soy opresivo, entonces yo digo que nada mejor que la ordenación de mujeres. Y para que no me digan que yo soy excluyente,
de la población LGBT, entonces yo digo, aquí son todos bienvenidos, es una orientación sexual que no tiene ningún problema. Es una tendencia que hay hoy en una parte de la Iglesia Católica. Esa tendencia es una tendencia incluso bastante fuerte en algunos centros de estudios. Entonces te encuentras, tal vez el personaje más famoso es el jesuita James Martin. James Martin, de 8 o 9 de 10 declaraciones que él dé, son a favor de la población gay, como una manera de decir, mira, perdónanos, perdónanos, perdona a la iglesia. Es verdad que durante mucho tiempo cometimos el error de hablar contra los gays, pero mira, ya nos estamos corrigiendo, ya salimos de eso, ya. Y por consiguiente ya no nos lo recrimines más. Esa es la tendencia de James Martin y de otros en otras partes, en otras instituciones universitarias. Contra Cristo también se presenta el tema del Dios del Antiguo Testamento. Esto lo utiliza mucho Dawkins. Entonces, en sus libros no faltan citas bíblicas. Esas citas de que aquí estoy yo contra Amalek. Y todo lo que Dios manda hacer contra los amalecitas, contra los madianitas, contra los moabitas, contra los amonitas, porque si hay algo que aparece mucho en el Antiguo Testamento es un Dios contra. Dios contra. Y todas esas crueldades y todo eso fue hecho en nombre de Dios, y entonces qué Dios amor ni qué nada. Y también ahí hay algunos que por tratar de quitarse esa acusación, que es como una cadena un poco pesada sobre su cuello, para arrancársela, entonces dicen, mira, lo que pasa es que ese Dios del Antiguo Testamento, ¿qué te dijera? Pues era un Dios como en proceso de volverse Dios, ¿ves? Entonces ese Dios todavía no era el verdadero Dios. Entonces el Dios del Antiguo Testamento realmente no es el verdadero Dios. Esto lo dijo, por ejemplo, un hombre de la antigüedad llamado Marción. Marción, de donde viene el marcionismo. El marcionismo es la idea de que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios y el Nuevo Testamento nos habla de otro Dios. Entonces, según ellos, el Dios del Antiguo Testamento, hombre, estamos de acuerdo, perfectamente de acuerdo, hermano. El Dios del Antiguo Testamento realmente no merece ningún respeto. Ese Dios no. Y entonces ahí vienen unas expresiones que uno las oye de vez en cuando así, en congresos de teología, y en YouTube hay una cantidad de gente, sobre todo los de la línea progresista, que más o menos te van a hablar este lenguaje. Mira, el Dios que yo conozco, el Jesús que yo conozco, como quien dice, yo me desmarco de ese Dios del Antiguo Testamento. Yo no tengo que ver con ese Dios del Antiguo Testamento. El Dios que yo conozco es un Dios compasivo, es un Dios que a todos acepta, es un Dios que a todos abraza. Por supuesto, es una manera tonta de tratar de defender a Dios, porque resulta que el personaje de la Biblia que más habla del infierno es Jesucristo. Nadie habla tanto del infierno como Jesucristo. Y las afirmaciones de Jesucristo sobre la gravedad del pecado, sobre la condenación eterna, son absolutamente claras y son absolutamente rotundas. La expresión más dura de toda la Biblia está en la boca de Jesucristo. ¿Cuál fue esa expresión? Está en Mateo capítulo 25. Id, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Y la pregunta es, ¿y eso quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, el tratar de defender la fe o tratar de defender el cristianismo metiéndole un golpe de cuchillo a la Biblia y decir, es que lo del Antiguo Testamento ya quedó superado, es que ahora yo estoy en el Nuevo Testamento. Eso es absolutamente estúpido, porque resulta que si luego miras, hay una cantidad de afirmaciones rotundas, graves. Mira la carta de Judas, mira las cartas de San Pablo, y ahí aparece toda la gravedad del pecado y aparece la condenación eterna. Es tonto. O sea, antes de analizar si es verdadero o falso, permíteme que te diga que es tonto tratar de decir que el Nuevo Testamento es el Dios de la misericordia y el Antiguo Testamento es el Dios de la justicia. Hace 1 año o 2 años hubo una discusión sobre el tema del castigo, si Dios castiga o no castiga. Y entonces algunos, pues realmente
sentían terror de que se dijera que Dios castiga, porque si Dios castiga, entonces estamos en el Antiguo Testamento, entonces hay que quitar que Dios castiga. Pero eso, repito, antes de ver si es verdadero o falso, es tonto, porque resulta que el castigo y el castigo eterno está hasta el último libro de la Biblia. En el Apocalipsis capítulo 22 se dice que los que no aceptan el mensaje de salvación irán con la muerte, el Hades, con Satanás y sus secuaces al lago de fuego y azufre. Esa es la descripción que da el Apocalipsis. ¿Cuántas vueltas le tienes que dar a ese texto para decir que dice lo contrario? Entonces, una comprensión superficial y más bien, diríamos, acomodada de la Biblia trata de salvar este tipo de objeciones, pero realmente ese es el tipo de favores que yo pido que no me hagan, porque tratando de ayudar, lo que están haciendo es poner en ridículo la Biblia. Esa tendencia a defender a Dios de cualquier manera realmente hace mucho daño. Y es una de las razones por las que uno tiene que prepararse muy bien en estos temas. Porque a veces uno tratando de defender termina diciendo ridiculeces. Por ejemplo, aquí dijimos que los objetores, los adversarios de la fe y de la religión, proponen siempre el cientificismo. Y una manera tonta de defenderse con respecto al cientificismo es negar todo lo sobrenatural de la Biblia. Como quien dice, como decir, mira, pues yo entiendo, sí, pues está clarísimo que hay una luz poderosa que ha llegado a esta tierra y que se llama la ciencia, está clarísimo eso. Como la ciencia es la que nos está revelando la verdad, entonces vamos a acomodar toda la Biblia para que responda a lo que entendemos ahora gracias a las leyes científicas. Eso es exactamente la esencia del modernismo. El modernismo es ese intento de hacer eso con la ciencia, con la historia y con muchas otras cosas. Como quien dice, donde haya conflicto, por favor, no me maltrates. Lo que pasa es que mi familia era una familia torpe, pobre y bruta, pero ahora ya somos distintos. Más o menos eso es lo que hace la gente, los que tratan de defender a la iglesia. Entonces dicen, hombre, lo que pasa es que en el pasado, pues todo el mundo pensaba de esa manera, pero ya lo hemos superado, ya lo hemos superado, ya salimos de eso, ya no me recuerdes más los pecados de mis abuelos, ya estamos en una nueva religión. Esta nueva religión es una religión que sí es digerible por tu delicado estómago. En esta nueva religión no hay milagros. Vamos a quitarte, tú tienes problema con los milagros, ¿cierto? A ti te cuesta lo de los milagros. Ese asunto de concepción virginal, ese asunto de caminar sobre las aguas, ese asunto de panes multiplicados, ese asunto de ciegos curados, a ti eso te cuesta, ¿cierto que te cuesta? Pues sí, la verdad yo con eso no puedo. Bueno, como no puedes con eso, entonces tranquilo, yo te lo quito. Vamos a quitar todo eso sobrenatural vamos a quitarlo. Y verás que te queda una religión que es de fácil digestión, una religión deslactosada. Esa religión es de fácil digestión, entonces esa sí la vas a admitir. Ese fue el intento de un protestante llamado Rudolf Bultmann. Escriba ese nombre que es muy importante. Ese man va con doble N, apellido alemán, Rudolf Bultmann, y muchos otros dentro del protestantismo y también dentro del catolicismo. Entonces, ese proyecto se llama, oiga la palabreja, desmitologización. Es decir, todos esos milagros y todas esas cosas terribles que te están dificultando, ¿cierto? Tú serías cristiano, tú serías de los nuestros, o tal vez ya eres cristiano y ni siquiera lo sabes. Tal vez ya eres cristiano, pero no te has dado cuenta de que eres cristiano. Es una de las interpretaciones de una expresión que en otro contexto dijo el famosísimo teólogo jesuita Karl Rahner. Karl Rahner hablaba de los cristianos anónimos. Y una de las interpretaciones del cristianismo anónimo de Karl Rahner, Rahner se escribe con una H después de la A, Karl Rahner, una de las interpretaciones es que en realidad tú sí eres. Mira, no te has dado cuenta, pero ya eres cristiana. Yo te voy a demostrar que ya eres cristiana. Y resulta que, pero un momento, es que yo no creo, mira, eso de las resurrecciones, eso está después de más allá.
y después de más allá de todo lo que yo puedo admitir, yo no me puedo quedar con eso. Tranquilo, no te preocupes, mira. Tu problema es la resurrección, ¿cierto? Para ti eso de que murió y que luego resucitó y salió de la tumba, toda esa historia es difícil para ti. Pero espérate que yo te la voy a explicar. Lo que sucede es que la causa de Jesús, el proyecto de Jesús, el maravilloso proyecto de Jesús, eso fue lo que vivió. Ah, ya entendí. O sea que el cadáver se pudrió en la tumba. Claro que se pudrió en la tumba, eso no afecta para nada a mi fe. Eso se lo he oído yo a famosos teólogos que tienen sus doctorados. Yo también tengo el mío. Entonces, no, eso no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Mira, Cristo, mira, lo enterraron, se pudrió en la tumba, o robaron el cadáver, o en fin, eso no nos importa. Lo que nos importa es que el proyecto de Jesús, lo que Jesús quería, su modo de humanidad nueva, está vivo. Eso es lo que interesa, esa es la resurrección. Ah, pues ese cristianismo, ahora sí, ahora sí. Oye, ¿y el paralítico? ¿Qué pasó con ese paralítico curado? No, lo que sucede. Entonces vamos ahora a explicar cada uno de los milagros. A mí me parece una tarea absurda, ¿no? Vamos a explicar cada uno de los milagros para quitarle todo lo sobrenatural. Esa es una respuesta, pero una respuesta torpe, una respuesta tonta al cientificismo. Porque donde se ha hecho ese experimento, el país donde más se ha hecho ese experimento se llama Alemania. Porque esta fuerte tendencia teológica tuvo su epicentro en Alemania. Y tú miras lo que está pasando en Alemania. Es decir, en Alemania la caída libre del cristianismo, tanto en su versión luterana como en su versión católica, es impresionante. Los alemanes son muy generosos en muchas cosas, son la iglesia, en proporción son la iglesia más generosa del mundo, la más generosa del mundo. Y por eso el tema del dinero es importantísimo en Alemania. Pero si tú te vas al tema de la fe y al tema de la pertenencia, Alemania va en picada libre. Esas son las cifras que están ahí. Prueba, entre otras cosas, de que esas negociaciones, que son negociaciones ingenuas, son negociaciones tontas. Perdón que yo caricaturice un poquito, pero bueno, aquí en familia se puede, ¿no? Que yo caricaturizo un poquito. A ver, papito, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta de la Biblia? ¿Qué es lo que no le gusta de la fe? Pues se lo quitamos. ¿No le gusta concepción virginal? ¿No quiere concepción virginal? Venga, le quitamos la concepción virginal. Y entonces vamos quitando, y lo que queda, el monstruo mutilado que queda después de quitar todas las cosas, supuestamente para obtener un cristianismo deslactosado, un cristianismo de fácil digestión, un cristianismo que pueda ser aceptable y comible por la sociedad de nuestro tiempo, ese monstruo mutilado que queda no significa nada. Entonces, después de que queda totalmente mutilado el cristianismo, lo botan. Y eso es lo que ha pasado en Alemania, eso es lo que ha pasado en Escandinavia, eso es lo que ha pasado en muchos lugares de Australia. Exactamente eso. En una gran parte, no en todas, pero en una gran parte, porque España es complicadísima, pero en una gran parte de España sucede eso, exactamente eso. Se jugó, algunos apostaron todo por el cristianismo progresista que mutila para hacer aceptable la fe. Y eso no sirve, porque después de que queda totalmente mutilado, ese cristianismo que ya está descafeinado, que ya está sin azúcar, sin lactosa, sin café y sin nada, entonces finalmente pues ni convence, ni sirve, ni interesa y es perfectamente desechable. Pero estas objeciones están. Vamos a mirar rápidamente, basándonos en parte en lo que ya comentábamos en nuestra clase pasada. Vamos a ver rápidamente las respuestas clásicas a estas objeciones, pero tenga en cuenta que esto reclamaría todo un curso. Uno podría hacer un semestre de apologética muy amplio con sus distintas partes. Apologética con respecto al ateísmo, al agnosticismo, a las otras grandes religiones mundiales, con respecto a los que tienen otras confesiones cristianas. Ese es el tipo de curso que habría que hacer para tener una apologética completa. Aquí lo que vamos a hacer es apenas absolutamente introductorio, inicial, pero es posible que a usted le llame la atención y que luego, acudiendo a fuentes mucho más profundas, usted avance en su conocimiento apologético. Entonces, ¿cómo se responde al tema de que la religión es irracional?
Pues mira, ya nosotros en este curso hemos avanzado algo sobre eso, porque hemos hablado de cómo surgió el conflicto entre la razón y la fe. El conflicto entre la razón y la fe fue un conflicto que tuvo raíces sociopolíticas, primero que todo. Prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta comienzos del siglo XVIII, el problema prácticamente no se plantea. Y no se plantea por una razón, porque la inteligencia misma es un don de Dios. Entonces es absurdo decir que el Dios que me ha dado la razón y el Dios que me ha dado la fe pone a pelear la razón y la fe. Además, si nosotros miramos los grandes escritos medievales, por ejemplo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, nos damos cuenta que esta gente preguntaba todo. Es decir, nos han metido una cantidad de prejuicios en contra de gente como Santo Tomás. Pero tú miras a Santo Tomás y Santo Tomás se hace preguntas bastante agresivas. Agresivas en el sentido de que no se está con miramientos ni respetos humanos. Una pregunta, por ejemplo, la Suma Teológica en la primera parte. ¿En qué sentido Dios es el que causa el mal? Son gente que pregunta así. Una pregunta de la tercera parte de la Suma Teológica. ¿Por qué se encarnó la segunda persona y no la tercera de la Trinidad? ¿O daba lo mismo? Ese es el tipo de preguntas. Esas no son preguntas de personas irracionales, no son preguntas de personas asustadas, encerradas en su pietismo. Son preguntas valientes, preguntas abiertas. Eso es lo que significa. Una pregunta de Santo Tomás, que por supuesto es un autor que conozco mucho más que otros. Uno debería, por supuesto, tener siempre más formación. Pero por seguir con Santo Tomás, en una obra de él que se llama Las razones de la fe de Rationibus Fidei, en esa obra pregunta Santo Tomás, ¿tienen razón los musulmanes cuando dicen que si nosotros en realidad comemos el cuerpo de Cristo, con tanta gente comulgando ya debe estarse acabando? Fíjate que es una pregunta blasfema. Y Santo Tomás la aborda. O sea, si hoy un niño en catequesis de primera comunión levantara la mano y dijera, profesora, ¿cómo así que comemos el cuerpo de Cristo? Tanta gente comulgando, ¿no será que ya se va a acabar? Tú sentirías que ese es un niño irrespetuoso. O sentirías, no sé, que es una pregunta muy difícil de responder. Ese es el tipo de preguntas que aborda Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué se dice que la vida religiosa es un estado de perfección habiendo tanto pecado en los frailes y en los monjes? Esa pregunta está en la Suma Teológica. Entonces a mí no me vengan a decir que hay irracionalidad. La irracionalidad es propia del que no quiere discutir, del que no soporta cuestionamiento. Y eso no es lo que encontramos en la Edad Media. Esa idea de que la Edad Media era la época oscurantista, esa es la calumnia mejor vendida del mundo, pero eso es falso. Porque por el mismo estilo van muchos otros. La obra, una de las más famosas de San Buenaventura, muestra cómo todo conocimiento finalmente va llevando hacia Dios. Reductio omnium artium in Deum. La reconducción de todos los saberes hacia Dios. Pero si es reconducción de todos los saberes, quiere decir que esos saberes importan y son válidos. Entonces, básicamente aquí estamos frente a una calumnia. Pero ahora miremos si el cientificismo como tal puede ser una alternativa viable. Lo mejor, cuando uno se encuentra con un cientificista, siempre bajo los presupuestos de respeto, humildad, caridad, oración, testimonio, que son obviamente necesarios. Cuando te encuentres con un cientificista, la pregunta oportuna es, si los fundamentos de la ciencia han sido demostrados científicamente, escriba esa frase que le conviene, si los fundamentos de la ciencia han sido demostrados científicamente. Por ejemplo, uno de los fundamentos de la ciencia es que las leyes son las mismas en cualquier lugar del espacio-tiempo. Si usted descubre que en una determinada presión atmosférica el agua hierve a 95 grados centígrados y eso lo descubre en Caracas o lo descubre en La Paz o lo descubre en Ciudad de México o lo descubre en Melbourne, no importa. Las leyes son las mismas en todas partes. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde está la demostración científica de la indiferencia
con respecto al espacio-tiempo. ¿Dónde está la demostración científica de eso? Es decir, la ciencia se apoya en eso, pero no lo demuestra. Es una suposición razonable, pero una suposición razonable que los mismos científicos cuestionan, porque un tema que está sin resolver es el tema de por qué las galaxias se apartan aceleradamente unas de otras. Ese tema no está aclarado. Todos hemos oído hablar del Big Bang. El Big Bang supone que hubo una especie de, vamos a llamarla explosión, no es la mejor expresión, pero hubo una especie de explosión, y esa explosión fue la que produjo básicamente lo que vemos. Yo te hago una pregunta: si hay una explosión, ¿tiene sentido que las cosas que salieron de esa explosión cada vez se aceleren? Pues no tiene ningún sentido. Puede ser posible que se alejen indefinidamente, pero que se aceleren, porque se van a acelerar. ¿Por qué se aceleran? Si hay una explosión, la única fuerza que actúa a tan grandes distancias es la fuerza de la gravedad, porque las otras fuerzas no entran ahí. La electromagnética no, a esas distancias no actúa o se neutraliza pues por el equilibrio de cargas positivas y negativas. La nuclear fuerte, la nuclear débil actúan en rangos de distancias muy pequeñas. Luego, la única fuerza que conocemos que actúa a grandes distancias es la gravedad, y la gravedad es atractiva, o sea que la gravedad desacelera. Esto es ciencia, esto no es la Biblia ni es el Papa, esto es ciencia. La única fuerza que actúa a grandes distancias es la gravedad. Y resulta que los datos que tenemos son que las galaxias que están a gran distancia se están separando, eso es lógico, pero el problema es que se están separando a mayor velocidad cada vez. ¿Y ahora cómo me explicas eso? Entonces hay todo tipo de teorías. Algunos dicen que hay una especie de energía negativa que actúa en el vacío, y eso es lo que se llama dark energy, la energía oscura. Pero ¿quién sabe lo que es la energía oscura? Nadie. ¿Quién tiene una ecuación sobre la energía oscura? Nadie. Entonces hay otra hipótesis, y es que la gravedad, la fuerza de la gravedad, no es solamente atractiva. Es decir, que lo que estábamos suponiendo, a saber que la ley se cumple de igual manera en todas partes, pues no es cierto. Pero ¿qué es lo que quiero destacar con esto? Que cuando nosotros hablamos de la ciencia, hablamos de ciencia que se apoya en unos fundamentos que no demuestra. Entonces, si tú dices que el principio de todo conocimiento es la ciencia, entonces dime cómo construyes ese conocimiento apoyándote en principios que tú mismo no demuestras. Todavía hay otra objeción más seria dicha por varios científicos, uno de ellos el más famoso para mí y una persona absolutamente interesante y respetable es Paul Davies. Paul Davies plantea el gran problema: ¿y las leyes de dónde salieron? Nosotros descubrimos las leyes, pero ¿cuál es el origen de las leyes? ¿Por qué existen esas leyes? Eso no tenemos respuesta. Nosotros partimos de la base de que las leyes existen, pero nosotros no hemos demostrado esas leyes, es decir, no hemos demostrado el porqué de su existencia. Otro problema, el problema de las condiciones iniciales. Hay números dentro de la física, siempre estamos hablando de la física, hay números dentro de la física que resultan completamente inexplicables. Números como, por ejemplo, la proporción de la masa entre el protón y el electrón. Esa proporción es como de 1800 y tanto. O sea, un protón tiene 1800 y tantas veces la masa del electrón. ¿Y por qué es 1800 y tanto y no es 2500 y tanto? O 13 y tanto. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero aunque tú llegaras a establecer ese caso particular, todo el mundo sabe que las leyes requieren, pues finalmente requieren de constantes. ¿Y cuál es el origen de esas constantes? Entonces, que a mí me vengan a decir que la ciencia es la única capacidad de explicación,
Yo digo, estás haciendo un acto de fe muy grande al decir lo que dices. Luego hay otro problema. El problema filosófico de la conciencia. La conciencia, no hablamos aquí de conciencia moral. Hablamos aquí de la conciencia como aquella operación de la inteligencia que hace que yo sepa que yo sé. Entonces está ese tema del mundo de la conciencia y de la subjetividad. ¿Cómo sabe un científico que ha medido una distancia de 3.5 centímetros? Pues sabe que ha medido eso porque sus ojos le informan, etcétera, etcétera. Muy bien. O sea, nosotros necesitamos el reporte de nuestros ojos y de nuestra conciencia para saber que eso es así. Pero cuando ese científico me dice que conoce el color azul, o que conoce el olor de la lima, o que conoce la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo podemos expresar ese conocimiento? ¿Es posible objetivar el conocimiento subjetivo? Ese es el problema filosófico de los qualia que se escribe con Q. Tome nota, porque eso no lo vamos a desarrollar aquí, pero tome nota de eso, porque esos son los temas por los cuales usted puede desarrollar esta materia. Se llama el problema filosófico de los qualia y el otro se llama el problema de la conciencia. Ese problema es más conocido por su palabra en inglés, consciousness. Porque en español tenemos el problema de que conciencia significa por una parte lo moral, lo bueno y lo malo, y por otra parte significa el ser consciente de que algo está sucediendo. Consciousness en inglés solamente se refiere a lo segundo. Entonces, ¿qué tan científicamente se pueden abordar esos problemas? Uno de los autores que mencioné antes, Daniel Dennett, dice que el problema de la conciencia es un no problema, pero la demás gente no le cree. Eso de declarar que es un no problema, eso todavía no resuelve las cosas, aunque él presenta una larga argumentación. Es un tema muy interesante para quienes tengan una inclinación filosófica y científica. Entonces, cuando se presenta aquí la irracionalidad, hemos visto por una parte que la religión no tiene que ser irracional, y en particular el cristianismo ha desarrollado extensísimas elaboraciones racionales en todos los campos del conocimiento teológico. Y por otro lado hemos visto que el cientificismo tampoco es una solución, porque el cientificismo tampoco es una construcción racional que se sostenga sobre sí misma. Otro problema entonces, otra objeción general contra la religión es la violencia. Más o menos la hipótesis, el planteamiento que hacen los autores como Dawkins es que no hay nada más violento que un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente cree que tiene la verdad. Como cree que tiene la verdad, cree que tiene el derecho de imponerla. Como cree que tiene el derecho de imponerla, cree que tiene el derecho de ser agresivo. Y entonces inmediatamente te presentan la historia del avance del Islam por el norte de África hasta entrar por el sur de España, y te presentan los siglos de lucha entre moros y cristianos y todas las crueldades de unos y otros, crueldades que se reflejan en el lenguaje. Entonces te encuentras con un lugar que se llama Despeñaperros. ¿Y el perro quién es? El perro es el moro maldito. Y entonces esa es la religión. Para eso es que sirve la religión, para producir agresión. Y obviamente te menciona la Inquisición, las cruzadas y todo aquello. ¿Qué falla dentro de esa objeción? Que muchas veces encontramos montañas de violencia que no tienen nada que ver con la religión. O sea, la violencia es más un problema humano que un problema religioso. Hay mucha violencia que no tiene nada que ver con la religión. En particular, muchas de las peores crueldades simplemente no tienen que ver con el tema religioso o no tienen un argumento religioso. Si lo vas a plantear de esta manera, Hitler, que es considerado, y con toda la razón, como responsable de la muerte de millones y millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos, Hitler no presenta ninguna religión ni ningún argumento religioso para eliminar a los judíos. Su problema era otro, su problema era cultural, era racial. Entonces no me vengas a decir que la religión es la fuente de toda violencia. Simplemente el ser humano tiene muchas veces una enfermedad espantosa que es violencia y que es agresión, y que esa
forma torcida del corazón humano puede vestirse de religión, como puede vestirse de otras cosas. Entonces el problema no es la religión, el problema es la violencia que hay en el corazón humano. Ese es el problema, toda esa violencia que hay. Piensa en los asesinos en serie. ¿Cuántos asesinos en serie, los famosos serial killers, cuántos asesinos en serie han presentado razones religiosas? Es un porcentaje ínfimo. En este momento simplemente no recuerdo ninguno y conozco varias de esas historias. Ninguno. Entonces hay personas que se deleitan torturando y se deleitan matando. Eso es una aberración, pero eso sucede, y la razón por la que sucede no es la religión. Entonces el argumento de que la religión nos hace violentos no es cierto, porque la violencia aparece por muchas otras partes. Por no hablar de las violencias de Estado, piensa por ejemplo en la Unión Soviética. Se habla de cerca de 12 millones de personas muertas, y no vamos a decir que la religión estaba moviendo a Stalin. Y piensa en las otras opresiones, piensa en lo que está sucediendo o ha sucedido en muchos países donde ha habido dictadores, déspotas, tiranos. Simplemente aferrados al poder, empiezan a eliminar, asesinar, excluir, encarcelar, torturar a todo el que se les oponga. El problema no es la religión. Entonces no me vengas a decir que la religión es un problema. La violencia puede revestirse de religión, pero no es que la religión sea violenta. Ese es el argumento básicamente. Además, la religión ha hecho muchísimo bien. En muchísimos frentes de la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental, ha sido en primer lugar la religión la que ha salido a socorrer a las personas. En la historia de la educación, en la historia de los hospitales, en la historia de la seguridad social, quienes han estado primero son los cristianos. Eso es así. ¿Cuál es la institución del mundo que tiene cuidado de mayor número de personas afectadas por el VIH-Sida? La Iglesia Católica. Entonces no me vengas a decir que la religión es fuente de violencia. La religión puede ser utilizada por los violentos, es distinto. Pero la religión en sí misma también ha hecho muchísimo bien. Y sucede una cosa, que cuando tú miras las fuentes de violencia, o mejor, los vestidos que se pone la violencia, la religión es simplemente uno más. Pero cuando miras las obras buenas hechas por instituciones, con mucho, los que ganamos, somos los creyentes. Da la impresión de que los ateos y los agnósticos se contentan con vivir bien ellos y hacer alguna filantropía. El problema del mal. Bueno, de esto hemos hablado, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado. El mal se plantea de varias maneras, entonces hay mal moral, hay mal natural y hay mal accidental. El mal moral no es para que le eches la culpa a Dios. Este es el resumen, ¿no?, de lo que comentábamos la otra vez. El mal moral no es para que le eches la culpa a Dios. Si hay injusticia en el mundo, si se está desperdiciando 1/3 parte de los alimentos que se producen y se confeccionan y se sirven en Estados Unidos, entonces el problema del hambre en el mundo no es un problema de Dios, es un problema de nuestro egoísmo, es un problema de nuestra irracionalidad, la nuestra. Entonces el mal moral no le eches la culpa a Dios. Con respecto al mal accidental y al mal natural, entonces el problema que se plantea es si realmente las cosas mejorarían tratando de evitar todo sufrimiento. Esa fue la discusión que tuvimos la otra vez. Y nos damos cuenta que cuando tú empiezas a disminuir el sufrimiento, empiezas a crear un universo en el cual las criaturas no pueden interactuar unas con otras, porque resulta que la interacción a menudo supone ganadores y perdedores. La manera más simple de esa interacción es el territorio. Y bueno, hay otra cosa que también es la parte sexual en los animales y también en los seres humanos. Y entonces dábamos el ejemplo, si 2 leones quieren aparearse con la misma leona y pelean entre ellos, pues entonces ahí va a haber sufrimiento, porque garra de león no debe ser una cosa fácil de recibir en el rostro. Entonces muchos leones machos tienen cicatrices profundas de sus guerras con otros machos, y así definen su territorio y así definen cuál es su grupo de leonas con las que tienen sexo.
Entonces, si tú quieres quitar todo sufrimiento, porque consideras que el sufrimiento siempre es un mal, al final terminas imaginando, no creando, imaginando un universo en el que nada interactúa con nada. Y la pregunta es si ese es un universo mejor que este universo, dado que de las interacciones siempre hay ganancias enormes, ganancias muy grandes. Entonces, pretender que la eliminación de todo sufrimiento es algo de lo que Dios es culpable, es una idea que en sí misma es absurda. Así se aborda, ese es el mapa, pues, como se aborda el problema del mal. Hablemos sobre las objeciones que se presentan contra el cristianismo. Una de las objeciones, una muy fuerte, sobre todo porque hace mucho ruido y porque tiene un tremendo impacto emocional, es el tema de la incoherencia. El tema de la hipocresía. Muchas personas consideran que esa estatura moral que pretende la Iglesia es absurda. Usted quiere estar en un pedestal, quiere estar en un púlpito y quiere contarnos a todos los demás cómo tenemos que vivir. Pero usted es una persona degenerada, es una persona depravada. ¿Cómo se responde a ese tipo de objeción? Lo primero es darse cuenta que se está cometiendo un sofisma de generalización. Ha habido médicos que han recetado medicinas que no eran necesarias, que han hecho operaciones que no eran necesarias. Claro que sí. ¿Ha habido negligencia que ha costado la vida de personas? Sí. No voy a hacer la pregunta esta vez, pero otras veces la he hecho. ¿Usted conoce entre sus amigos o familia a alguien que haya muerto por negligencia médica? Y sí. Entonces, le costó la vida a mi tío, a mi prima, a un amigo, a la novia de un amigo. Le costó la vida, o a veces daños terribles. ¿Cómo es la relación ahí? El cuñado de una amiga mía era ciclista aficionado. En uno de sus recorridos, aquí cerca de Bogotá, la cicla entra en un hueco, el hombre sale disparado, cae y literalmente se abre el cráneo. Lo que suceda en un accidente tan espantoso, lo que suceda en los primeros minutos u horas determina el resto de la vida de esa persona. Resulta que a él lo atendieron en un hospital regional donde no siguieron procedimientos básicos. Esa persona arrastrará el resto de su vida las consecuencias de esa negligencia médica. Y eso no tiene solución, porque lo que suceda en esos momentos, por la inflamación del cerebro, por la pérdida de sangre, por todo ese tipo de cosas, determina si la persona va a vivir o morir, si la persona va a quedar en coma permanente y qué daños cerebrales va a tener. Y ese fue el caso de este hombre, quedó con unos daños cerebrales terribles, irreparables. Esa es la gravísima situación de los médicos. Entonces, ¿qué? No vuelvo al médico, jamás volveré a un médico. Claro que no, seguimos yendo al médico. Tenemos la esperanza de ir a los mejores médicos que permiten nuestros recursos, vamos donde los mejores médicos, pero vas al médico y tú sabes que hay médicos que son negligentes y tú sabes que un médico fue el causante indirecto de la muerte de tu tío, sí, pero vas al médico también. Entonces fíjate dónde está la hipocresía. Queremos generalizar porque es la iglesia, queremos generalizar porque son los curas. ¿Y por qué no generalizas con los médicos? Los temas de corrupción en Fuerzas Armadas y en policía son terribles. En algunos países son simplemente espantosos. Los abusos de autoridad, la cantidad de personas muertas. Y eso no solamente en este país. Ustedes saben lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran cantidad de casos de personas afroamericanas o afrodescendientes que han sido asesinadas y luego se encuentra que la persona no tenía ningún arma. Y como muchas veces hay videos, porque ahora todo se filma, como muchas veces hay videos,
Tú ves y simplemente no entiendes por qué le dispararon, no entiendes, pero ya se murió. Y hay protestas muy serias, yo no soy nadie para tomar una decisión ahí, pero lo que yo sí puedo certificar es que hay protestas muy serias que dicen que esos policías, a lo máximo lo que se hace es, tienes que salirte de la institución, pero ¿cuántos días de cárcel? 0. Y ya queda archivado el caso y se acabó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No creemos más en la policía? Recientemente hubo en Filadelfia un ataque masivo a un cuartel de policía, ataque dirigido por ciudadanos. Esos ataques, ¿por qué suceden? Bueno, tú dirás que hay gente loca y que hay gente injusta, pero no neguemos que, por favor, hay situaciones que acaban con la paciencia de la gente por el abuso de autoridad de quien porta un arma. Y si tengo que seguir hablando, el caso más egregio es la política. Todo el mundo coincide en decir en que lo más sucio, o sea, yo no he conocido un país donde la gente diga, qué maravilla nuestros políticos. Hijo, ¿no quisiera ser político? No, eso no sucede. En todas partes la gente habla mal de su clase política y sin embargo se le sigue prestando respeto y se le sigue buscando y si tienes un amigo político, pues tratas de aprovechar a tu amigo político. Entonces fíjate que, ¿dónde está la hipocresía realmente ahí? Por otra parte, los estándares que una y otra vez mejora la iglesia en su formación y los estándares disciplinarios que utiliza la iglesia son cada vez más exigentes, cada vez más. A veces hasta límites absurdos. En algunos lugares de Estados Unidos yo he conocido casos absurdos de sacerdotes, porque resulta esto, que si una persona, a veces una sola persona y a veces con que 2 personas digan, no, ese sacerdote parece que estaba tocando niños, con que esa acusación se diga y llegue a una diócesis, el sacerdote queda suspendido inmediatamente. Ya no puede celebrar misa en público, ya si era párroco pierde su parroquia por una acusación. Dime a qué otra profesión se le aplica eso. Dime en qué otro lugar se aplica eso. Que desde mi punto de vista ya es una injusticia por exceso de pretender hacer justicia. Entonces hay vidas de sacerdotes que han sido arruinadas para siempre, porque después de un largo proceso de 2 o 3 años, se demuestra, no sucedió nada, no hubo tal tocamiento, no hubo nada. Ahora restitúyele la fama a esa persona. Entonces, el tema de la incoherencia es cierto. Los altísimos estándares de perfección y santidad que pide el cristianismo están más allá de lo que muchos vivimos. Estamos de acuerdo. Nadie está diciendo que todos somos santos, ni en el clero ni en el común del pueblo cristiano. No estamos diciendo eso. Pero lo que sí estamos diciendo es que, por una parte, lo que se le exige a la iglesia no se le exige a nadie más. Y en segundo lugar, estamos diciendo que las medidas que toma la iglesia son impresionantes. Aquí, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Bogotá, eso me enteré por una colaboración que estoy prestando con otra comunidad religiosa, se están tomando unas medidas muy sabias, muy serias y muy estrictas en todo lo que tiene que ver con la población infantil. Nadie más está haciendo eso, nadie más. Y si vamos a hacer comparaciones odiosas, tú sabes lo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia. Varias veces han tratado de difundir y de imponer cartillas de educación sexual que son esencialmente manuales de corrupción. O sea que por una parte le pedimos a la iglesia que sea perfecta y que no cometa ningún error, y bueno, de algún modo hay razón para hacerlo, pero por otro lado estamos difundiendo materiales espantosos que lo único que quieren es que, pues, corromper a niños y jóvenes, y por eso se han levantado padres de familia aquí, como en otros lugares. No sé si ustedes hayan visto lo que se está haciendo con los niños en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá, donde hay una tradición para mí absolutamente repugnante, que es la tradición de las drag queens. Drag queen es el nombre que se le da a hombres completamente varones, que en su cuerpo, que se visten, se adornan y se maquillan estrafalariamente como si fueran mujeres, y a esos drag queens los ponen a que tengan actividades lúdicas con niños de escuela elemental, y ahí no pasa nada, y eso se mira como normal, hasta que los papás se rebelan, hasta que los papás dicen, hey, yo no quiero eso.
con el problema de que si es un solo papá, entonces le quitan la custodia a los hijos. Entonces tienen que unirse los papás y rebelarse en masa, y ahí los colegios empiezan a bajar un poco el tono. Entonces, ¿dónde está la hipocresía? Es lo que yo pregunto cuando se trata de estos temas. La parte de la opresión y de la exclusión es complicada. Es complicada porque vivimos en una época en la cual la palabra derechos tiene demasiada fuerza. Demasiada fuerza. Y cualquier cosa que pretenda limitar los derechos, los así llamados derechos de alguna persona, es vista como un acto de absoluto abuso y degeneración. En ese ambiente es muy difícil comprender muchas cosas de la Sagrada Escritura, pero hay otro elemento que no debemos perder de vista. Si usted mira mi canal en YouTube, ya les he dicho, mi canal se llama Fray Nelson, usted encuentra que hay una serie de conferencias sobre el tema del neomarxismo. El neomarxismo es una avanzada de la ideología marxista en nuestra época. ¿Qué decía el marxismo? El marxismo pues tenía una propuesta, ¿no? ¿La propuesta cuál era? La propuesta era: proletarios del mundo unidos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Esa es la gran propuesta, esa es la proclama con la que termina el Capital, obra de Carlos Marx. Entonces, la propuesta de Marx, ¿cuál es? La propuesta de Marx es que se unan los pobres, que se una la clase obrera y que derribe a los poderosos y que derribe a los capitalistas y derribe a los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses son los que tienen la posesión de los medios de producción. Entonces, lo que queremos es la posesión común de los medios de producción, lo cual cambia radicalmente el panorama económico, y si cambias la infraestructura, que es la economía, cambia toda la sociedad. Ahí hemos tratado de resumir el marxismo en 3 frases. Pero luego resulta que esa idea de Marx es una idea que es muy difícil de aplicar, donde la injusticia social es menor o donde la injusticia social encuentra soluciones distintas a la solución radical que proponía Marx. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, del movimiento sindical. El movimiento sindical lo que quiere es servir de cortapisa, servir de freno a los abusos del propietario de los medios de producción. Entonces, eso quiere decir que donde el sistema sindical funciona bien, pues los abusos disminuyen, se controlan. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué pasa cuando se controlan esos abusos? Que entonces la revolución comunista no sucede. Por eso varios autores, entre los cuales hay que recordar a un italiano. Ese italiano se llamaba Antonio Gramsci, G-R-A-M-S-C-I, y latina, por supuesto. Antonio Gramsci, que tal vez se pronuncia Gramsci. Antonio Gramsci fue un comunista italiano, de hecho, de los fundadores del Partido Comunista en Italia, que se dio cuenta que si seguíamos apelando solamente a la clase obrera, pues no íbamos a ir muy lejos. No íbamos a ir muy lejos. ¿Por qué? Porque si apelamos únicamente a la clase obrera, donde la clase obrera no está en condiciones extremas, o donde las soluciones para la clase obrera ya se están dando, entonces no te va a funcionar el comunismo. Por eso Gramsci tuvo la visión de que había que ampliar la base, es decir, había que buscar otras poblaciones que tuvieran situaciones análogas a las de los obreros. Y fue Gramsci, entre otros, pero el que yo conozco es ese, fue Gramsci el que empezó a proponer que había que buscar otras bases que sirvieran para hacer la revolución. ¿Cuáles son esas bases? Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres han sido maltratadas, las mujeres han sido excluidas, las mujeres han sido utilizadas, las mujeres han sido compradas y vendidas, las mujeres han sido violadas. Entonces están dadas las condiciones para que esta parte de la población, que no es pequeña porque de hecho es más del 50%, se levante y se rebele. A eso se le llama neomarxismo, es decir, la aplicación de las ideas del marxismo a otros sectores u otras bases de la sociedad.
Luego te das cuenta de lo que eso mismo se puede hacer con otras poblaciones. Por ejemplo, se puede hacer con la población homosexual. Los homosexuales han sido muchas veces objeto de burla, de ataque, de agresión, de exclusión. Los homosexuales han sido maltratados de muchas maneras, han tenido que llevar una vida oculta, una vida muchas veces sometida a terribles torturas, porque tenemos el caso de grandes personajes que eran homosexuales y que sufrieron mucho por su condición homosexual. Nadie niega que el final de la vida de Oscar Wilde estuvo marcado, pues, precisamente por las acusaciones de homosexualismo, y de hecho, pues, él practicó la homosexualidad por lo menos en 2 casos, en 2 relaciones distintas. Luego tenemos otro homosexual muy famoso, un genio de la matemática, la informática y lo que hoy llamamos cibernética. Ese hombre se llamaba Alan Turing, T-U-R-I-N-G, Alan Turing. Alan Turing fue un verdadero genio, un británico que entre otras cosas ayudó para descifrar el código de transmisión de mensajes de los alemanes. Los alemanes utilizaban una máquina de codificación llamada Enigma. Y Alan Turing fue uno de los personajes claves para descifrar los medios de transmisión de las comunicaciones de los alemanes, y eso sirvió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel de genialidad de Alan Turing. Alan Turing ha sido de los grandes teóricos de lo que hoy conocemos como el mundo de las computadoras. Pero Alan Turing era homosexual. Entonces Alan Turing fue sometido a una cantidad de, lo podríamos llamar experimentos, porque en realidad no había demasiado conocimiento sobre eso. Entre esos experimentos hay una cosa que se llama castración química, que es un intento de alterar el sistema hormonal de un cuerpo de manera que desaparezca todo impulso sexual. Eso es lo que llaman castración química. La castración química en el caso de una persona homosexual sirve ¿para qué? Sirve para que la persona de ninguna manera sienta apetito o deseo de tener sexo con nadie. En particular, pues no tener sexo con personas de su mismo sexo. Finalmente, Alan Turing se suicidó. Entonces tienes a Oscar Wilde, que muere de una manera indigna de semejante genio. Tienes a Alan Turing, otro genio que también se suicida. Y así tienes una cantidad de personas homosexuales que han sido lastimadas, que han sido burladas, que han sido reprimidas. Entonces la población homosexual se convierte en una población ideal para los fines del neomarxismo. El neomarxismo, repetimos, es la aplicación de las ideas marxistas y de las propuestas marxistas a otros sectores de población más allá de los pobres y los obreros. Ese es el neomarxismo. El neomarxismo funciona de muchas maneras, a veces con los campesinos. Aquí en Colombia se han hecho todos los experimentos. Este país es muy gracioso. Aquí se ha intentado con las mujeres, se ha intentado con mucha fuerza con los LGBT, se ha intentado con campesinos, se ha intentado con indígenas. Ahora, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que hay todo un florecimiento del movimiento indígena. No son los indígenas los que dirigen eso. Como suele suceder en todos estos casos, como ya pasó de hecho en la Revolución Francesa, siempre está la idea de surfear, ¿no? Es decir, creamos la ola y nos montamos en la ola. Por eso también suceden cosas muy graciosas. Por ejemplo, cuando unos homosexuales dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo los que supuestamente me representan. Y cada vez hay más mujeres que dicen, yo no me siento identificada con el feminismo ese. Hay más mujeres que están diciendo, a mí ese feminismo no me interesa. Ese feminismo de estar mostrando senos, pintándose cosas, mostrando a la Virgen María abortando, ese tipo de feminismo a mí no me interesa. Entonces hay fracturas dentro de los movimientos. Por eso algunos están hablando de que ese no es feminismo, ese es feminacismo. Y ellas son las feminazis. Y muchas mujeres, algunas o muchas, se sienten identificadas con esos movimientos y dicen, por fin llegó la reivindicación de la mujer. Otras mujeres dicen, a mí no me interesa eso. Yo no tengo que volverme así para defender la dignidad de la mujer. Esa no es la manera de defender la dignidad de la mujer. Y también ha pasado con homosexuales. Una pareja de homosexuales que es mundialmente famosa son Dolce & Gabbana.
Y ellos, por ejemplo, hicieron declaraciones que fueron absolutamente escandalosas cuando dijeron: nosotros que somos pareja no creemos que sea bueno que una pareja homosexual adopte niños. Y en eso hay unos testimonios que son impresionantes, especialmente cuando se pregunta a los niños. El caso de adopción más frecuente no es parejas de hombres que adopten niños, lo más común es parejas de lesbianas que adoptan niños. Y es impresionante, como he oído yo el testimonio de un muchacho que dice: yo siempre quise saber quién era mi papá, yo tengo derecho a saber quién es mi papá, o sea, yo no salí de ellas dos. Él no dice que fueran mujeres malas, ni la mamá biológica, porque estaba la mamá biológica de él, que era lesbiana, o es lesbiana, y estaba con su pareja, obviamente otra mujer. Entonces él no hablaba mal de esa otra mujer, ni hablaba mal de su mamá, solo decía: yo quiero a mi papá. Y es muy triste cuando se piensa que un hijo se convierte en un derecho que se puede negociar a través de leyes. En todo caso, este movimiento, ¿por qué estamos hablando de este neomarxismo, tanto para el feminismo como para los LGBT? ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque esto hace muy difícil esta discusión, porque es muy difícil hablar de estos temas bíblicos, y por eso tenemos personas como el jesuita James Martin que consideran que las cosas, la solución más sencilla es simplemente decir: pues pongamos arcoíris en todas partes, volvámonos incluyentes, y entonces vamos a celebrar el amor. Love is love, ¿no? Amor es amor, y entonces vamos a celebrar el amor y se acabó el problema. Por supuesto, love is love es uno de los lemas más tontos, pero más eficaces que se han sacado. Porque yo también puedo amar a mi perro, entonces eso significa que queda inmediatamente justificada la zoofilia. O yo puedo amar a dos mujeres y entonces quedó justificada la poligamia, si ellas están de acuerdo. O yo puedo amar a los niños y entonces queda justificada la pederastia. Ya hay partidos políticos pederastas en Italia, en Holanda, por ejemplo, que yo conozca. Y también ahí vale love is love, ¿no? Yo no quiero hacerle ningún daño a este precioso chiquito que tiene 9 años y que está absolutamente delicioso. Entonces yo simplemente lo amo. Y él, por lo visto, también me ama. Entonces, love is love. O sea, fíjate cómo el mundo está marcado por la estupidez hoy en día. Y ese tipo de cosas las están acogiendo algunos dentro de la iglesia, porque creen que de esa manera logran un evangelio que sea más aceptable. Hay mucho ruido, muchísimo ruido, y es muy difícil hacer una conversación inteligente sobre este tema. Mientras las personas no caen en cuenta, mientras las personas no tienen claros los condicionamientos brutales a los que han sido sometidos por el tiempo en el que estamos viviendo, es muy difícil sostener una discusión, muy difícil. Pero bueno, dando por supuesto que ya este tema está aclarado, avancemos un poco en el tema del Antiguo Testamento. Solo le voy a dar 2 puntos, porque recuerda que este no es un curso de apologética, esta es apologética condensada en un tiempo récord. Solo le voy a dar 2 puntos. Primero, recuerde usted, por favor, recuerde siempre cuál era el mundo del Antiguo Testamento. Nosotros hablamos de violencia. Bueno, volvamos a ese mundo. Es que cuando usted está sentado en su despacho en Oxford, señor Richard Dawkins, cuando usted tiene la garantía de que hay un policía en la esquina y hay una estación de policía a 300 metros y hay un código civil y hay un código penal y está la Declaración de Ginebra y está la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, cuando usted tiene todo ese soporte, a usted le queda muy fácil ser una persona que defiende el Estado de Derecho. Por favor, trasládese al siglo XVIII a.C. y dígame dónde estaba Ginebra en ese momento. Y dígame dónde quedaba la sede de las Naciones Unidas en esa época. Y dígame cuáles eran las costumbres de esos pueblos. Y resulta que las costumbres de esos pueblos eran muy sencillas. Cuando un pueblo ataca a otro pueblo, mata a los varones y se apodera de las mujeres. En primer lugar, violándolas. Es lo primero que se hace. Cuando se ataca una dinastía, cuando se ataca a otro pueblo, los primeros a los que hay que matar no son los reyes. No. Los primeros a los que hay que matar son los herederos, los príncipes. Entonces lo primero es degollar a los niños, es lo primero que se hace, porque todo niño crece. Entonces lo primero es matar al niño.
Entonces, por eso, cuando hay un ataque en esos pueblos antiguos, en esos clanes antiguos, cuando hay un ataque, al primero al que hay que matar es al niño. Y eso le parece a uno terriblemente cruel, pero eso es lo primero, atravesar con una espada el pecho del niño y se acabó el príncipe. Ese es el mundo del Antiguo Testamento. El mundo no es el mundo que usted se imagina. Tal vez el mundo en el que usted vive, ese mundo razonable. Siempre doy el mismo ejemplo, lo volveré a dar aquí. Supóngase un papá que vive en un barrio muy peligroso, como barrios peligrosos tiene Bogotá, como tiene Río de Janeiro, como tiene Ciudad de México, y bueno, en muchas partes del mundo. Este papá vive ahí con su esposa y tiene 2 hijas, una de ellas tiene 13 años, la otra tiene 9 años. Él va a la parada del bus a recoger a las niñas, porque obviamente no deja que caminen las 4 cuadras que van desde la parada del bus hasta la casa, porque el barrio es supremamente peligroso. Las niñas han tenido una actividad en el colegio, son las 5 de la tarde, él va caminando con sus niñas, las niñas están hablándole al papá sobre todo lo que hicieron en el colegio, están conversando animadamente y de repente en una cuadra particularmente oscura salen 3 muchachos y uno de ellos le dice: ¿usted por qué agarra tan fuerte a esas niñas? Suéltelas para que se defiendan. Este señor sabe lo que va a suceder. ¿Sabe cuáles son los antecedentes del barrio? Además, estos tipos aparecen claramente armados, tienen garrotes o tienen cadenas o un cuchillo o lo que sea. Ahora dime qué hace ese papá en ese momento. Lo que hace ese papá es explicarles que existen los derechos humanos. Les explica la enorme dignidad con la que Dios ha revestido a la mujer. Inmediatamente les explica que hacer un crimen es algo que enlodará la conciencia de ellos por el resto de la vida. Eso es lo que hace, obviamente eso es lo que hace ese papá. Pero resulta que este papá tiene un arma porque mucha gente anda armada en ese lugar. Entonces, ¿ahora qué hace este hombre? Después de explicarles los derechos humanos y los derechos de la mujer, ¿qué hace cuando estos jóvenes se acercan? Ese es el mundo del Antiguo Testamento. Ese es el mundo del Antiguo Testamento. Ahora yo te hago esta pregunta. Hagamos la pregunta más extrema, la más terrible y la más dolorosa. ¿Qué quiere Dios ahí? ¿Quiere Dios que este hombre, porque es practicante de la no violencia, digo yo entre comillas, quiere Dios que este hombre espere el momento en que lo maten a él y empiecen a violar a las hijas, o primero violen a las hijas y luego lo maten a él? ¿Eso es lo que Dios quiere? Entonces es muy fácil plantear esta clase de problemas cuando uno tiene la seguridad de que a uno no le pasan esas cosas. La gran mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de la humanidad hoy en el mundo occidental, tiene la garantía de que eso no va a suceder. Y a pesar de todo, eso sigue sucediendo en nuestra época. Las violaciones tristemente suceden todos los días suceden. Entonces yo hago una pregunta: ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué quiere Dios en ese momento? Esa es la lógica con la que hay que entender el Antiguo Testamento, esa es la lógica. Hay mucho más que decir en esto. Hay que hablar de pedagogía, hay que hablar de sentimiento moral, es decir, cómo llegar a la convicción moral. A la convicción moral no se llega por razonamientos, ese no es el camino usual no es ese. Entonces, ¿cómo se llega? Pues se llega por los hechos. A ver, ¿cómo empieza una mamá? La mamá le habla al niño, pero la mamá también corrige al niño. Si un niño tiene la simpática costumbre de orinar en toda alfombra y le fascina sacar su pipicito y empezar a orinar en toda alfombra, ¿la mamá qué hace? Mientras el chorro cae en la alfombra, empieza a explicarle por qué es malo. No, la mamá agarra al niño, mueve al niño y le dice: eso no se hace. Entonces los hechos son los que empiezan a infundir la conciencia moral. Eso también es parte del Antiguo Testamento. Uno aprende a partir de hechos. Y dice el profeta Oseas: cuando Israel era niño yo lo amé. Realmente Israel era niño. Entonces la violencia del Antiguo Testamento tiene muchísimo que ver con eso, con ese tipo de mundo. Por favor, investigue usted cómo era el imperio asirio. Averigüe quién era Senaquerib, averigüe quién era Asurbanipal, averigüe cómo estos tipos imponían su poder. De uno de ellos, me parece que es Asurbanipal, se cuenta que tenía su sala regia donde recibía a sus invitados,
la tenía al final de un largo corredor, allá en su palacio, y al lado y lado del corredor había distintos recordatorios de cómo manejaba él el poder. Por ejemplo, uno de esos recordatorios era una piel humana que se le habían arrancado a uno de esos reyes que trató de rebelarse. Es decir, este peleó con otro rey y ese otro rey se le opuso, entonces este dijo, no, espérate, que es que yo te gané, y empezó a desollarlo vivo, empezó a arrancarle toda la piel. Esa piel arrancada estaba ahí. Entonces tú vas a hablar con Asurbanipal o con el que sea, tú vas y de repente encuentras un cuero que es una piel humana disecada, y ese cuero, ¿qué es? No, ese es uno que no quiso negociar. Ok, y esa olla que contiene, bueno, esos son los ojos que le sacamos al ejército no sé dónde, entonces ahí están, en salmuera, ahí están los ojos de toda esa gente, entonces ahí están los ojitos mirándote, parpadeándote, porque esos no quisieron negociar. Entonces cuando tú llegas a la sala del rey, tú quieres negociar. Tú quieres negociar, evidentemente tú quieres negociar. ¿Qué le hicieron a Sedecías? Cuando ya entra Nabucodonosor a desterrar a los judíos, ¿qué le hicieron a Sedecías? Pues lo agarraron entre 4 y le fueron matando. Eso lo cuenta la Biblia. Eso lo cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué le hicieron? Lo agarraron entre 4 y le fueron matando uno por uno a los hijos. Cuando ya le mataron al último hijo, a él le sacaron los ojos para que ya no viera nada más. Y luego se lo llevaron encadenado para Babilonia, donde estuvo en la cárcel hasta que se murió. Ese es el mundo del Antiguo Testamento. Entonces, por favor, cuando usted vaya a hablar de violencia en el Antiguo Testamento, sitúese en ese mundo. Porque esa es la crueldad humana. Por supuesto, los que somos creyentes y tenemos algo de conocimiento de este asunto, pues sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos con claridad que detrás de esto pues está el demonio. Es que hay unos niveles de tortura, hay unos niveles de crueldad que solo pueden ser demoníacos. Pero es que esos niveles de tortura también han estado aquí en Colombia. Mire usted las luchas entre guerrilleros y paramilitares. Que yo sepa, ambos grupos fueron extremadamente crueles, pero parece que en esa infernal carrera del dolor ganan los paramilitares. Los niveles de crueldad de los paramilitares en Colombia son cosas demoníacas, son cosas absurdas, imposibles de leer. Yo no puedo con esa lectura, y creo que aguanto bastante, pero yo no puedo con esa lectura. Es demasiado lo que ha sucedido en este país. Entonces usted tiene que pensar en eso cuando usted habla del Dios del Antiguo Testamento, porque no es que Dios quisiera eso para siempre, sino que ese es el comienzo. Esa es otra cosa, y este es el segundo punto. No se nos debe olvidar que el Antiguo Testamento no es la propuesta definitiva de Dios. No tome los textos, las páginas del Antiguo Testamento como si esa fueran la propuesta definitiva de Dios. Es apenas el comienzo del camino. La propuesta definitiva está en Jesucristo. Terminamos. Historia de la iglesia. Por favor, escriba el siguiente nombre. Son nombres clásicos. Muchos de ustedes ya habrán oído hablar de esto. Vittorio. Vittorio se escribe con doble T. Vittorio, TT. Vittorio Messori, con doble S. Vittorio Messori. Vittorio Messori es un católico, un periodista italiano, magnífico escritor, según mi opinión, otros tendrán otra. Vittorio Messori es un magnífico escritor, un periodista italiano realmente muy buen escritor, que tiene una obra que usted consigue. ¿Usted consigue cómo? Bueno, usted consigue en internet, lo consigue gratis, en PDF. Entonces, Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia, se llama la obra. Leyendas Negras de la Iglesia. Y esa es mi respuesta. Entonces, él toma caso por caso, la Inquisición, Galileo, ¿cómo se llama esto otro? Las cruzadas. Va examinando uno por uno esos casos. Pero lo más admirable de esa obra, que no es muy extensa y que es de lectura muy recomendada para todo el que tenga algún interés en estos temas, lo más admirable de eso es que el hombre está muy bien documentado. Es decir, este no es un alegato simplemente de cuidado con atacar a mi Dios, no.
Es un alegato bien hecho. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer un experimento, supongamos que usted pertenece a una comunidad religiosa y su comunidad religiosa tiene un colegio. Hay comunidades religiosas que tienen colegios. Entonces usted pregunte a los chicos o chicas por ahí de grado 9, o 10º, u 11, o en fin, de secundaria, hágales esta pregunta. A ver, muchachos, o niñas, lo que sea. A ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan de que la iglesia haya quemado vivo a Galileo? Escriban en una hoja qué opinan de eso. Entonces, obviamente, pues la gente escribe, ¿no? Toda la barbaridad y todo. Cuando hayan terminado, usted recoge las hojas y les dice: Galileo no murió quemado, ni fue quemado vivo. La gente vive de mentiras, la gente vive de lugares comunes. Ese es el sentido, ese es el propósito que tiene una obra como esta de Vittorio Messori. No es la única obra, pero es de las mejores en ese sentido. ¿Qué nos queda al final de este camino? Hemos presentado una síntesis apologética apretada, probablemente desbalanceada, pero espero que no deslactosada. ¿Qué hemos resumido? Hemos presentado cuál es el propósito de la apologética, por qué tiene un sentido, darnos cuenta que no es un garrote para convertir gente, darnos cuenta que sí nos da alimentos para despejar el terreno, de manera que el mensaje pueda ser mejor recibido. Para eso nos sirve la apologética y nos sirve para apreciar mejor la fe que tenemos. Hemos visto que la apologética pues tiene que lidiar con las objeciones que se presentan en contra de nuestras creencias, y hemos visto que esas objeciones se clasifican en dos grandes grupos: objeciones generales contra la religión y objeciones particulares contra el cristianismo. Y luego pues hemos hecho un análisis previo de esas objeciones. Creo que este elemento nos ayuda a complementar lo que habíamos visto antes y nos ayuda también a ver cuál es el sentido de las pruebas de la existencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,